Muy buenas noches, amados hermanos, amada congregación. Es un privilegio para nosotros poder estar en este espacio para compartir principios de la palabra, principios de bendición, principios eternos que están allí listos para que nosotros los escudriñemos y aprovechemos la tremenda bendición que tiene para nosotros como hijos de nuestro Padre amado. Es una bendición el que podamos estar en este año, en este nuevo formato donde cada semana estaremos dando unos estudios de la palabra que van a permitir que nosotros podamos alcanzar esa plenitud de vida que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Entonces vamos a orar en esta noche para que el Señor esté dirigiendo cada palabra que sea lanzada y el poder del Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos dé sabiduría. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en esta noche en pos de tu palabra, Señor. Qué privilegio, Señor, el que podamos destinar estos minutos para poder conocer, entender, recordar, conocer algunos de estos principios que están ahí para nuestra bendición, que siempre han estado y que nosotros y que a nosotros nos permites encontrar ese punto, Señor, para poderlo aplicar en nuestra vida. Danos concentración, entendimiento, claridad, Señor, sencillez para poder entender y atender lo que tú nos quieres decir en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, colocamos este tiempo en tus manos y te rogamos tu dirección para que cada palabra que sea lanzada pueda llegar a la persona que lo necesite y dé su fruto a su tiempo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces arrancamos en este día, en este primer estudio de esta secuencia de este año que vamos a tener y lo arrancamos y el punto de partida va a ser una serie de mensajes secuenciales que nuestro pastor aquí en nuestra congregación nos dio acerca de cómo hay una serie de gigantes que afectan nuestra vida, que no permiten que nos podamos desarrollar conforme al plan que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios en Proverbios 22:4 nos da un principio muy lindo para nosotros. Dice el Señor en su palabra que hay riqueza, honra y vida para la persona que con humildad y con temor de Jehová escucha su palabra. Entonces es una bendición maravillosa. Podemos disfrutar de tener riqueza, de tener honra, de tener larga vida, si somos humildes para escuchar su palabra. Tener la humildad suficiente para entender que es palabra de Dios y ponerla en práctica. Son principios maravillosos que están ahí para nosotros, sus hijos amados. Bueno, entonces recordábamos que esta serie de desafío a los gigantes tenía un versículo base, un versículo que es maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un versículo maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos entender a través de la palabra que tenemos armas poderosas para luchar contra nuestro enemigo. Armas espirituales que no son carnales, que no son contra hombres o contra mentes humanas, sino contra potestades de las tinieblas. Y tenemos armas poderosas para pelear contra cualquier espíritu de las tinieblas, no importa el rango que tenga. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo ha ganado la victoria para nosotros. Es un enemigo vencido, es un enemigo derrotado.
pero tenemos que saber utilizar esas armas. Efesios 6:12 nos enseña la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un versículo muy revelador. Podemos entender a través de la palabra que hay unos rangos en las huestes de las tinieblas. Vamos a mirar: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, demonios, bueno, toda una serie de entes del mal que el único trabajo que tienen o la única obligación que tienen es hacer que nosotros como hijos de Dios no disfrutemos, no tengamos o que no alcancemos ese propósito para el cual el Señor nos diseñó. Entonces, hay una lucha espiritual fuerte, hay una lucha espiritual de alto nivel que no vemos, no la vemos porque no tenemos esa posibilidad de ver lo que sucede en el mundo espiritual, pero así no la veamos, existe, sucede. Lo creamos o no, existe. Estemos al tanto de eso o nos interese o no nos interese, es una lucha que día a día sucede. Y no es cualquier lucha, por eso les decía que es una lucha de alto nivel, porque estamos hablando de una confrontación permanente. Todo el tiempo las huestes de las tinieblas quieren atacar nuestra vida y dejarnos en vergüenza. Es una lucha permanente, es una lucha intensa, es una lucha contra un ejército persistente, digámoslo así, mañoso. Es un ejército veterano, entrenado, más de 6,000 años. Satanás y sus huestes espirituales demoníacas están peleando contra el hombre. Entonces nosotros no podemos salir sin esas armas espirituales a ese tipo de batalla contra un enemigo entrenado, digámoslo así. Entonces, así no tengamos la habilidad perceptiva para experimentar qué es lo que sucede en la esfera espiritual en la cual opera nuestro Señor, ángeles que Él envía para nuestro cuidado, para nuestra protección, para nuestro servicio, pero también operan todos estos principados, todos estos gobernadores de las tinieblas, todas estas huestes espirituales que también tienen o que también han sido enviados para atacarnos, para nuestra destrucción. Entonces, el hecho que no tengamos esa habilidad para observar esa batalla no significa que estos seres espirituales no existan o que no tengan influencia sobre nuestra vida, porque definitivamente sí la tienen. Entonces, estas influencias son un obstáculo para que muchos no podamos implementar de una forma práctica, de una forma real, la verdad que conocemos a través de la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar uno de estos gigantes y en el transcurso de estas enseñanzas, de estas primeras enseñanzas de este año, uno de estos gigantes, uno de estos principados que ha estado encima de la humanidad, queriendo distraer, queriendo quitar la adoración que nosotros debemos dar solamente a nuestro Padre, y Él quiere esa adoración para Él. Mateo 6:24. Entonces arrancamos en esta primera sesión. Vamos a poner este fundamento espiritual para que nosotros entendamos a quién es el que nos estamos enfrentando cuando hablamos de estos temas. Mateo 6:24. Vamos a leer en la versión BTX. La versión BTX, la Biblia textual, una maravillosa versión de la palabra del Señor, muy afín, muy pegada a los manuscritos originales de la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24, porque aborrecerá al uno
y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Esta palabra de Jesús, dicha hace más de 2000 años, ha sido muy controversial, muy controversial. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón? ¿Qué es Mamón? Algunas traducciones sustituyen el término Mamón por riquezas o dinero, ¿sí? O sea, que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto ha causado algún caos en medio del cristianismo. Pero el término correcto de la palabra de Dios es, no podéis servir a Dios y a Mamón. Primero, lo que sea Mamón, Jesús lo ubica en una posición diametralmente opuesta a Dios. Es antidios, ¿sí? Es totalmente antidios. O sea, Mamón compite con Dios buscando siervos. Mamón compite con Dios buscando siervos. Y cuando Jesús dijo que los dos, Dios y Mamón, no pueden ser servidos, Jesús no hablaba de una prohibición o de una sugerencia, ¿sí? No, más bien Jesús al darnos esa orden nos está hablando de una imposibilidad de hacerlo. No podemos servir a Dios y a Mamón, o el uno o el otro, pero los dos no, ¿sí? No podemos. Los dos al tiempo tampoco, o el uno o el otro. Entonces, Jesús no estaba declarando que sería un error tratar de servir a ambos. No, era lo que Jesús nos quiere decir en este pasaje, allí en el Sermón del Monte que estaba hablando a la multitud, estaba diciéndole, es imposible servir a ambos, a Dios y a Mamón. Dios y Mamón son opuestos, completamente opuestos. Y por eso no se puede servir a ambos al mismo tiempo. Es excluyente, el uno o el otro. Entonces, qué interesante que podemos ver aquí. Les decía que al principio que la traducción, por ejemplo, la traducción Reina Valera, una Biblia maravillosa que amamos con todo nuestro corazón, traduce, no puede servir a Dios y a las riquezas, pero bueno, nuestros hermanos Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, en el momento en que ellos hicieron la traducción de la Biblia a nuestro idioma hace 400, 500 años, pues no tenían todos los manuscritos que de pronto hoy se tienen, y entonces no era como tan fácil traducir algunas de las palabras de la Biblia original. Gracias a Dios que Él tiene todo bajo control. Más o menos hace unos 70 años, en las cuevas del Qumran, allí en la frontera del Cisjordania con Israel, se encontraron en unas ollas, en unas vasijas, una cantidad de manuscritos originales de la Biblia que han permitido que podamos acceder a la riqueza de la palabra original. Y entonces ahí ves que por eso es que podemos encontrar traducciones más exactas, más apegadas al original, a lo que el Espíritu Santo quiso decir exactamente en cada palabra de la Biblia. Entonces, nos queda claro que Dios y Mamón compiten buscando la adoración de nosotros como seres humanos. Entonces, Jesús utilizó esta antigua palabra aramea. La palabra Mamón es una palabra aramea que se usa para denotar una entidad que existe en la esfera espiritual y fue adorada por ciertos pueblos
de la antigüedad como el Dios del dinero, como el Dios del dinero. Y cada cultura y cada religión tiene un nombre particular para la deidad que adoran, en este caso del dinero. Podemos mirar cómo a través de cada civilización, de la civilización romana, los griegos, cada uno iban adecuando nombres específicos a estas entidades, a estos dioses que querían, que lo único que querían y quieren ahora todavía es la adoración por parte de los seres humanos. Efesios 6:12, como lo veíamos al principio, que existen principados, que existen potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Mamón entra en una categoría de un poder situado en esta esfera, en una esfera, digamos, de dioses o de principados de alto nivel, ¿sí? Es de alto nivel, o sea, están como en los rangos más altos. Así como se mueve allá en ese mundo espiritual, nosotros podemos entender, por ejemplo, a través de la milicia, del ejército o a través de las empresas, que hay rangos, que por ejemplo en el ejército viene el general, luego los coroneles, los mayores, bueno, no sé exactamente, los capitanes, ¿sí? Los tenientes, y hay rangos en las huestes espirituales también. Y Mamón es una hueste espiritual demasiado poderosa, con mucha influencia en todo el planeta como tal. Entonces, este espíritu de las tinieblas influencia los corazones de los hombres para amar y servir al dinero en la esfera natural, para amar y servir al dinero en la esfera natural. Frecuentemente, a través de la palabra de Dios, nosotros vemos que los israelitas tuvieron la tendencia de adorar a los dioses de los pueblos en cuyas tierras habitaban, además de adorar el nombre de Jehová Dios. Y lo encontramos en la Biblia. Recordemos que Abraham fue sacado de una tierra pagana, de una tierra idólatra completamente. Dios lo sacó de allí para armar un pueblo para él, un pueblo que le sirviera y honrara solo a él. Y vemos que a través de sus generaciones, en los sitios donde ellos iban viviendo, realmente se dejaban contaminar por los dioses que cada cultura tenía en su momento. Recordemos que Raquel tenía dioses paganos ocultos allí cuando vinieron por ella persiguiendo a Jacob. Cuando todo el pueblo israelita se fue para Egipto, cuando vino la gran sequía, el gran hambre, que José rescató a Egipto y a todo el mundo prácticamente. Recordemos que los israelitas habitaron en Egipto más de 400 años. Y 400 años es mucho tiempo, prácticamente toda una historia del pueblo. Entonces es bastante probable que la mayoría de los israelitas tuvieran presentes para ellos estos dioses paganos egipcios. De hecho, cuando el Señor vino ya a rescatar a su pueblo de la esclavitud, lo primero que hizo fue derrotar o demostrar al pueblo de Israel que Él era Dios todopoderoso, mucho más poderoso que los dioses de Egipto. Y cada plaga con la que destruyó el pueblo de Egipto fue un ataque directo a cada uno de los dioses egipcios como tal. Recordemos que el pueblo sale libre de Egipto y solamente unas semanas después levantan un becerro de oro. ¿Por qué? Porque tenían en su corazón todavía el tema de la idolatría de los dioses paganos de Egipto. Y todo eso es abominación delante de Dios. Y por eso es que Dios los destruyó y hasta quiso
dejarlos ahí a su suerte en el desierto. Y siguieron avanzando, y cuando vino Josué y empezó la conquista de la tierra prometida, muchos de los judíos, de los israelitas, a pesar de que eran niños cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y ya eran unos adultos y pudieron ver las maravillas y el poder sobrenatural de Dios obrando, y muchos de ellos se volvieron a los dioses paganos, a los dioses falsos de los amorreos y de los cananeos. Entonces, no es una novedad, o sea, los israelitas tenían esa tendencia. Pueblo al que llegaban era el pueblo que se dejaban contaminar por los dioses de los habitantes de ese lugar. Entonces, Josué, ya en el momento de hacer su cierre de ministerio, su cierre de campaña, había pedido al pueblo que dejara de servir a los dioses falsos de los amorreos mientras servían a Jehová. O sea, adoraban a los dioses amorreos, pero también adoraban a Jehová. Y que eligiesen a quién iban a servir, porque el servir a ambos era una elección que iba en contra de lo que el Señor enseña en su palabra. Josué 24:15 es muy claro cuando nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, está hablándole al pueblo, a todos reunidos, a la congregación. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Impresionante. Y nosotros leyendo este pasaje podemos llegar a la conclusión de que Jesús allí en el Sermón del Monte, cuando le dijo al pueblo: oye, no pueden servir a Dios y a Mamón, no estaba diciendo nada nuevo. Las mismas palabras que Josué había dicho años antes. Entonces, ¿por qué es tan trascendental esto? Porque de pronto para nosotros no están, o no estamos familiarizados con el término mamón. Pero ellos, las personas que estaban escuchando las palabras de Jesús allí en el monte, ellos sí sabían a quién se estaba refiriendo, porque sabían y tenían conocimiento de lo que Josué había dicho a su pueblo. Entonces Jesús no dijo nada nuevo, o sea, lo que estaba haciendo era confirmando lo que Josué había dicho miles de años antes. Bueno, entonces, estos falsos dioses cananeos que nos muestra la palabra, que adoraban a Cristo, que adoraban estos pueblos, amorreos, cananeos, fereceos, todos los filisteos, todos estos pueblos que nos nombra la palabra, eran príncipes demoníacos buscando adoración. ¿Qué es lo que buscan los dioses falsos de las tinieblas? Adoración, que la gente los adore. Pero como son espíritus, pues necesitaban representación, o sea, un ídolo, una imagen como tal, pero que ellos representaban esa imagen. Entonces, a través de la Biblia, nosotros encontramos diversos demonios representados en dioses falsos de estos pueblos: Baal, Astarot, Kemosh, Moloch, Dagón, Mamón, príncipes de las tinieblas buscando una sola cosa: adoración. Recordemos en la tentación de Cristo, ¿cuál fue la petición de Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Adórame, adórame. Es lo único que buscan estas entidades de las tinieblas, que el ser humano le adore, los adoren a ellos. Y la pregunta es: ¿operan aún estos demonios, esas entidades espirituales, estos principados de las tinieblas, operan aún hoy? Y la respuesta es sí, siguen operando. Claro que siguen operando. Hay un espíritu demoníaco
detrás de Mamón, que sigue operando en la vida de las personas hoy. Y como lo hacía en los tiempos de Josué y como lo hacía en los tiempos de Jesús sobre la tierra, su único propósito es influenciar y controlar a las personas para que amen y confíen en el dinero en vez de confiar en el Señor. Es el único propósito, controlar e influenciar a las personas para que amen y confíen en el dinero. Y demandando la adoración de ellos. Y cada vez más, el objetivo de Mamón es que los nuevos humanos, o sea, los muchachos, los jóvenes, cada día pues vean en los escenarios en los que generalmente se mueven, en las redes sociales, en videos, cómo Satanás y Mamón y todos ellos hacen o muestran estilos de vida ostentosos, videos de cantantes, de youtubers llenos con fajos de dinero, mostrando que esa es la vida que ellos pueden tener. Una mentira con la cual desafortunadamente muchos de los jóvenes de nuestro mundo pues están sintiéndose cada vez más y más atraídos hacia ese tipo de vida. Entonces, el principal objetivo de este gigante es alejar el corazón de nosotros de Dios. Y el principal propósito de Mamón es obtener de las personas lo mismo que Dios quiere de nosotros: amor, lealtad, fidelidad, afecto. Mamón lo que quiere es que la gente tenga amor por el dinero, que lo adore, que haga lo que tenga que hacer por el dinero y por las posesiones. Que tenga incluso que, como vimos en estos días, una persona matar a su mamá y a su hermano exitoso por el deseo de tener lo que él tenía y el deseo de reconocimiento y poder. ¿Cómo opera Mamón en nuestros corazones? ¿Cómo opera Mamón para hacernos sentir que debemos adorarle? Lo primero que tenemos que mostrar es que Mamón opera a través del temor, opera a través de que todo el tiempo estemos hablando del Dios dinero. Y todo el tiempo las personas, o cómo identificamos las personas que están, digamos, atadas por el Dios Mamón, porque todo el tiempo están hablando de eso. Todo el tiempo están hablando: no me alcanza el dinero, no, yo no sé qué voy a hacer, tengo muchos problemas económicos, no voy a llegar a fin de mes, necesito endeudarme, no tengo otra salida, no hay otro camino. Necesito ir a hacer un avance en el cajero electrónico, necesito ir a sacar un crédito, necesito ir a sacar un préstamo gota a gota, necesito ir a empeñar estas cosas. Preocupadas todo el tiempo por noticias económicas, que la TRM, que subió el petróleo, que bajó el crudo, que subió tal cosa, o sea, una obsesión por el tema del dinero, que lo que hace es que uno diga: ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Y la fuente, como dice la palabra en Mateo 6, es o Dios o Mamón. Si amas a uno, desprecias a otro. Y como nos dijo Jesús y como nos dijo Josué, debemos escoger. Debemos escoger. Entonces el ataque de Mamón es sutil, es casi que imperceptible, opera de una manera encubierta. Y por eso la táctica principal de Mamón es la de seducir a las personas a servirlo sin que se den cuenta, propagando mentiras
como que el dinero contiene poder en sí mismo, propagando una cantidad de mentiras a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de personas influyentes, a través de los videos musicales, a través de una serie de situaciones que hacen sentir a nosotros que realmente la persona que tiene dinero es realmente la única persona importante. Mentiras, como que el dinero contiene poder en sí mismo. Una persona que tiene mucho dinero es considerada poderosa, ¿cierto? Y al revés, entonces una persona que no tiene dinero, pues es considerada normal, es una persona sin ningún tipo de influencia. Entonces, es una mentira esto que ha propagado el mundo como tal. La mentira es de atribuir valor a las personas en base al valor del dinero que poseen. Es la principal mentira con la que Mamón está, o la mentira que está propagando para que todas las personas lo único que deseen, lo único que piensan, lo único que quieren hacer durante el día es hacer y hacer más y más y más y más y más dinero, porque si tengo más dinero voy a ser más importante, voy a ser más reconocido y voy a tener más poder. Mamón seduce a las personas a dar un valor desproporcionado al dinero. Y cuando la gente cree que el dinero tiene poder, es tentado a amar el dinero y a tener y a acumular. Y el que tiene quiere tener más. Y el que no tiene quiere tener para poder tener esa, o para poder disfrutar esa falacia, esa mentira con la que el enemigo quiere atarnos y endeudarnos. Y si yo no tengo dinero y si la persona no tiene dinero, pero quiere tener ese poder y quiere tener ese reconocimiento, aparece la sutileza del gigante que te dice, fácil, endeúdese, endeúdese. ¿No tiene dinero? Endeúdese para que pueda tenerlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Una vez que tenemos identificado a este enemigo de nuestras almas. El objetivo es conocer los trucos, las estrategias de las tinieblas, del espíritu de Mamón, para esclavizarnos y para impedir que disfrutemos realmente, como les dije al principio. El propósito de Dios para nosotros como sus hijos es que vivamos una vida de plenitud, una vida plena, una vida abundante, nos dice la palabra, una vida plena y abundante. Pero cuando nosotros nos dejamos encasillar o nos dejamos atar por estas obras de las tinieblas, nuestra vida empieza a sentir a sentirnos esclavizados por estas situaciones. Empezamos a dejar de vivir con esa tranquilidad y con esa armonía que el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, esta primera parte de este estudio de varias semanas nos lleva a la conclusión de que una vez identificado el enemigo, ahora tenemos que conocer cómo trabaja, qué trucos, qué estrategias utiliza para lograr su objetivo en nosotros. Una cosa que es importante clarificar antes de continuar es que los principios de Dios que están en la palabra son eternos, son invariables. Los principios que están ahí funcionaron en el pasado, hace 6,000, hace 5,000 años, funcionaron hace 100 años, funcionan hoy y van a seguir funcionando hasta que el Señor venga por su iglesia. Van a seguir funcionando, son principios eternos. Y nosotros como sus hijos debemos entender y conocer cuáles son
para poder contrarrestar con esos principios eternos, con la verdad de Dios, con la verdad de la palabra, contrarrestar esa mentira que el enemigo me ha querido vender durante toda mi vida. Amén. Bueno, Mateo, vamos a continuar y vamos a mirar un pasaje muy, muy bonito de la palabra de Dios que nos da realmente, nos bendice y nos hace sentir que estamos viviendo la mejor época en donde podemos tener acceso a tantas bendiciones de la palabra de Dios. Mateo 11, 25 al 27. Está hablando Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Maravilloso este pasaje. El Hijo, nuestro amado Jesucristo, quiere revelarnos misterios de la palabra. Él quiere hacerlo. Él quiere revelarnos, ahí está. Y el que nosotros podamos tener acceso a esos misterios, a esos tesoros escondidos de la palabra, realmente nos hace una de las generaciones más afortunadas de toda la historia. Pero nada de esto tendría efecto sin el componente más importante para nosotros como hijos de Dios, que es la fe. ¿Qué es la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos avanzar. Sin fe no tenemos esperanza ninguna. Y esa fe con la que decidimos agradar a Dios, esa fe por la que elegimos a Dios y no a Mamón, esa fe es lo que hace la diferencia entre tener resultados o no tenerlos. Esa fe es la que me dice, cuando yo leo su palabra, si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Si Dios lo dice en su palabra y yo lo creo porque está ahí y es la palabra verdadera de Dios, Él lo hace. Punto. Es una verdad, es una realidad para nosotros como hijos de Dios. Y qué bendición el poder sentir que esa fe y ese convencimiento llega a mi vida y puedo encontrar un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Y aparece otro principio poderoso. Primero, la fe. Y segundo, un principio maravilloso que necesitamos nosotros como hijos vivir. Yo lo he llamado el principio del equilibrio o el balance. El principio de equilibrio o de balance. ¿Lo encontramos en dónde? Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice la palabra: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Nosotros como hijos de Dios debemos mantener o vivir en ese equilibrio maravilloso, en ese principio del balance maravilloso, en espíritu y en verdad. Saber que hay una esfera espiritual que se mueve a nuestro favor. Claro, Dios
el Espíritu Santo que nos da ese poder para seguir, los ángeles que el Señor envía para nuestro cuidado, para nuestra protección, para nuestra ayuda. Y también hay en el área espiritual enemigo de nuestras almas, Satanás y todas las huestes diabólicas que hemos estudiado en este estudio. Pero también hay verdades a las cuales nosotros nos tenemos que someter como tal. Hay principios naturales que debemos nosotros cumplir porque estamos regulados por esas leyes naturales. Si yo puedo ser muy espiritual y puedo haber orado y ayunado 10 días, pero le meto el dedo a un tomacorriente, me va a pasar corriente, me va a pasar electricidad, voy a sentir la electricidad, porque es un principio natural que no debo violar. Yo puedo ser muy espiritual, yo puedo saberme la Biblia de memoria, pero si me tiro de un tercer piso, me mato. ¿Por qué? Porque estoy violando un principio natural. Entonces yo tengo que vivir en ese equilibrio entre las partes, entre la parte espiritual y la parte de la verdad, de los principios naturales que enseñan o por los que estamos nosotros regidos también. Entonces nosotros como cristianos tenemos una parte espiritual que tenemos que cultivar, tenemos que desarrollar fe, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual, pero también debemos aplicar principios naturales para poder vivir. Tenemos que trabajar, tenemos que tenemos que ser productivos, tenemos que fructificar, como nos dijo la Biblia desde Génesis 1, desde el principio de la palabra. Son principios naturales que tenemos que cumplir. No importa si somos hijos de Dios o no, no importa si somos criaturas de Dios o no, pero tenemos que cumplir. Si yo voy manejando y me vuelo un pare y me estrello, por más cristiano que sea, si yo cometí el error, tengo que pagar, tengo que responder. Si el pastor Sergio va allí al supermercado o más por menos que queda aquí cerca y va y cancela su mercado, hace su mercado y cuando llega a la caja, Señor, son 250,000 pesos. Y él dice, no, es que yo soy pastor, yo oré, yo ayuné. Qué pena, pero si usted no paga, no se puede llevar eso. Son principios naturales que tenemos que cumplir, que tenemos que vivir. Incluso, o sea, nuestra vida cristiana tiene que tener un equilibrio. No podemos pasarnos completamente, por ejemplo, a ser legalistas extremos, donde sin amor, religiosos, donde todos los criticamos, pura murmuración, fariseos. Pero tampoco podemos pasarnos al otro lado, libertino completamente, donde nada es pecado, Dios es bueno, Dios perdona, hagamos lo que quiera, Dios es puro amor. No. La puerta sigue siendo estrecha y nosotros debemos mantener un balance, un equilibrio. Por eso es que es un principio maravilloso, un principio clave como hijos de Dios. Tenemos que ser balanceados y entender que cuando entramos en el reino de Dios, hay cosas que son automáticas, sí, la salvación es automática, pero hay cosas que necesitan un proceso. Si yo tengo un muy mal carácter, si acepto a Jesucristo, no quiere decir que ya mi carácter cambió completamente. Si yo acepto a Jesucristo y debo 300 millones de pesos, no quiere decir que ya después al otro día ya no debo nada. Hay un proceso que tengo que empezar a restituir muchas de las cosas que en mi vida están fallando. Y esa es la vida cristiana, ese es el camino cristiano.
El tema es que hay que hacerlo, el tema es que hay que empezar. Y ahí es donde nos enredamos muchos, que nos da pereza, nos da miedo, nos da temor iniciar esos procesos de cambio. Pero la única manera de poder alcanzar esa vida plena y abundante que Dios quiere para mí es empezar a hacer los cambios que necesito y que sé que tengo que hacer. Entonces, cuando empiezo a caminar con Dios, cuando empiezo a leer la palabra, resulta que yo tengo en mi vida mucha información. Y si tengo más edad, pues tengo mucha más información. Información que proviene de mi crianza, del colegio, de la universidad, del trabajo, de la calle, de los amigos. Tengo mucha información y tengo muchas verdades y tengo muchos argumentos y tengo muchas razones y soy dueño de mi propia verdad. Y en el momento en que yo acepto a mi Señor y me empiezo a acercar y el Espíritu Santo empieza a revelar en mí cosas que debo cambiar y empiezo a leer la palabra, me empiezo a confrontar con las verdades de la palabra de Dios. Y empieza ese choque, esa pelea entre mi verdad o lo que creo que es mi verdad y la verdad de la palabra de Dios. Y la luz de la palabra empieza a resplandecer y mi mente se empieza a sentir como que, oye, pero esto no es lo que yo he aprendido toda mi vida. Y qué bendición, porque empieza ese choque de verdades y la palabra de Dios entra y empieza a derribar toda tradición, enseñanzas que durante toda mi vida, de una manera de pronto sin mala intención, he recibido por parte de personas de autoridad para mí, como mis padres, mis abuelos, mis profesores, mis maestros, mis jefes. Recibido información no necesariamente de mala fe, pero equivocada. Entonces, en medio de un mundo donde es absolutamente normal y absolutamente natural vivir endeudado hasta el cuello, entro a conocer en la palabra y entro a leer y la verdad de la palabra empieza a revelarme y me encuentro con Romanos 13:8 que dice: no debáis a nadie nada. Y yo digo, ¿qué? Y es increíble y es interesante porque es un imperativo. No debáis a nadie nada, es una orden de nuestro Señor. Y yo digo, ¿cómo así? Pero si toda mi vida me han enseñado que no pasa nada, que es lo absolutamente normal vivir endeudado. Y sigo leyendo la palabra y me encuentro con que la persona más rica y más inteligente y más sabia que ha vivido en toda la historia, el rey Salomón, en Proverbios 22:7 me dice: el que toma prestado es siervo del que presta, y el rico se enseñorea de los pobres. Y yo digo, bueno, a veces uno lee y está como muy suave la palabra siervo, ¿no? Y uno dice, no, sí, siervo, porque de pronto no suena tan fuerte, pero perfectamente podemos ubicar un sinónimo para esa palabra siervo, y es la palabra esclavo. Y volvemos a leer el pasaje y dice: el que toma prestado es esclavo del que presta, y el rico se enseñorea de los pobres. ¡Qué bendición! Y yo digo, ¿cómo así? O sea, ¿soy un esclavo? Y esa palabra empieza a penetrar en mi mente, en mi corazón, y se empiezan a generar ese choque de verdades, esa pelea, y hay una batalla en mi mente impresionante. Cuando realmente yo he aceptado a Cristo y cuando realmente el Espíritu Santo está haciendo que cada verdad de la Biblia haga efecto en mí, yo puedo decir, tengo que tomar decisiones de cambio. Tengo que cambiar. No solo esa área, sino en todas las áreas en las que el Espíritu Santo me muestra que debo cambiar. Y ese es el objetivo, amado hermano,
de este primer estudio, es sentar esa base espiritual, que podamos entender y conocer cuál es nuestro enemigo, porque la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz y a veces viene en unos empaques muy bonitos y con unas historias muy lindas y con unas mentiras muy bien disfrazadas, pero la realidad es que es un espíritu inmundo, peligroso, dañino, destructor, que lo único que quiere es matarnos, que lo único que quiere es separar nuestro corazón del Señor y lo único que quiere es que cambiemos la adoración a nuestro Padre por adoración a Él. Es el principio, es la base, es el fundamento. Vamos a continuar la próxima semana mirando cómo actúa Él, cómo cada mentira arraigada en nuestra mente, con base en pensamientos, en modelos que hemos visto, en experiencias que hemos vivido, hace que nuestra vida sea el caos que probablemente ahora es. Vamos a mirar cómo funciona la deuda, qué tipos de deuda podemos adquirir, porque no toda la deuda es mala, hay cosas que podemos apalancarnos para que podamos con base en ella tener un mejor resultado. Pero vamos a ver también estrategias y cómo a través de la luz de la palabra podemos cambiar esa situación de desastre, de desesperanza, en una situación de bendición, de esperanza y, como dice su palabra, poder empezar a vivir una vida plena y abundante. Gracias, Padre, por esta primera enseñanza de este nuevo ciclo, en el cual, Señor, tú nos enseñas, nos muestras, nos abres los ojos de poder entender que en el mundo espiritual hay una batalla constante, una batalla continua, una batalla permanente sin descanso por nuestras almas. Ayúdanos a entender y, como Josué, poder decirle al pueblo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros elegimos por ti, Señor. Y como Jesús nos dice allí en el Sermón del Monte, no pueden servir al Señor, a Dios, y no pueden servir a esa entidad demoníaca que quiere atrapar los corazones para que sirvan al dinero. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar correctivos y permitir que la verdad de Cristo choque contra mi verdad o lo que yo creo que es mi verdad, que es una mentira, y esa verdad de Cristo resplandezca y nos permita avanzar, crecer, desarrollarnos y vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana.